4. Cabalgaron hacia la ciudad en columna de 4 en fondo al mismo paso, pero en el enclave en que el camino del este se cruzaba con otro, que se bifurcaba hacia el norte y al sur. Roland se detuvo. «Aquí os dejo durante un rato», les dijo. Señaló al norte hacia las montañas. A 2 horas de aquí está lo que algunos miembros del pueblo buscador llaman Cala Mani y otros llaman Mani Senda Roja. Es su hogar con cualquiera de los 2 nombres, una pequeña ciudad dentro de una más grande. Me reuniré con Henchik allí. «Sudin», apuntó Eddie. Roland asintió con la cabeza. Más allá del pueblo Mani, a 1 hora de distancia más o menos, hay unas cuantas minas abandonadas y un montón de cuevas. ¿El lugar que señalaste en el mapa de los gemelos Tabery?, preguntó Susana. No, pero está por ahí cerca. La cueva que me interesa es la que llaman Cueva de la Puerta. Esta noche Callahan nos hablará de ella cuando termine su historia. ¿Lo sabes a ciencia cierta o es una intuición?, preguntó Susana. Lo sé por Henchik. Habló de ello anoche. También habló del padre. Podría contároslo, pero creo que será mejor que nos lo cuente Callahan en persona. En cualquier caso, esa cueva será importante para nosotros. Es el camino de regreso, ¿verdad?, preguntó Jake. ¿Crees que es el camino de regreso a Nueva York? Más que eso, respondió el pistolero. Junto con la 13 negra, creo que podría ser el camino a cualquier dónde y cualquier cuándo. ¿Incluida la Torre Oscura?, preguntó Eddie. Su voz sonó ronca. Apenas fue un susurro. No lo sé, contestó Roland, pero creo que Henchik me enseñará la cueva y entonces puede que sepa algo más. Mientras tanto, vosotros 3 tenéis cosas que hacer en Tok, en el almacén. ¿Ah, sí?, preguntó Jake. Sí. Roland balanceó el monedero en su regazo, lo abrió y rebuscó a fondo. Al final sacó una bolsa de piel fruncida con una cuerda que ninguno de ellos había visto antes. Mi padre me dio esto, dijo distraídamente. Es lo único que me queda en este momento que no sean las ruinas de mi rostro más joven, de lo que tenía cuando cabalgaba hacia Mejis con mis compañeros de K durante todos esos años. Lo miraron con sobrecogimiento, compartiendo la misma idea. Si lo que decía el pistolero era cierto, el saquito de piel tenía que tener cientos de años. Roland lo abrió, miró dentro e hizo un gesto de asentimiento. Susana, extiende las manos. Ella obedeció. En sus manos ahuecadas, Roland tiró unas 10 piezas de plata y vació la bolsa. Eddie, extiende las tuyas. Oye, Roland, creo que la despensa está pelada. Extiende las manos. Eddie se encogió de hombros y lo hizo. Roland volcó la bolsa encima de ellas y tiró unas 12 piezas de oro y vació la bolsa. Jake levantó las manos. Desde el bolsillo delantero del guardapolvo, Acho miraba con interés. Esta vez la bolsa desgarró una docena de brillantes gemas antes de vaciarse. Susana lanzó un grito ahogado. «Son granates», dijo Roland, casi disculpándose. «Por lo que dicen, es una buena moneda de cambio para estos lares. No servirán para comprar muchas cosas, pero sí para cubrir las necesidades de un niño. Eso creo». «¿Mola?» Jason reía de oreja a oreja. «Te digo gracias. Tope». Miraron la saca vacía con una estupefacción silenciosa y Roland sonrió. La mayoría de la magia que una vez conocí, a la que tuve acceso, ha desaparecido, pero ya veis que queda un poco, como las hojas remojadas en el fondo de las teteras. ¿Todavía quedan más cosas dentro?, preguntó Jake. No, a su debido tiempo podría haberlas. Es una bolsa crecedora. Roland volvió a poner el antiguo saquito de piel en su bolsa, sacó el tabaco fresco que le había dado Callahan y se lió un cigarrillo. Id a la tienda, compraos vestimenta, un par de camisas, por ejemplo, y una para mí. Si a bien tenéis, podría ponerme una.
Luego salid al porche y tomáslo con calma, como hacen los tipos del pueblo. A Saito no le importará mucho. No hay nada que le guste más que contemplar espaldas que parten hacia el este en dirección a Tronido, pero no os ahuyentará. «Que lo intente», gruñó Eddie y tocó la culata de la pistola de Roland. «No necesitarás eso», le advirtió Roland. «La clientela lo mantendrá detrás del mostrador, ocupándose de la caja registradora. Eso y el carácter del pueblo». «Está en nuestra onda, ¿no?», preguntó Susana. «Sí, Susana. Se les pregunta de forma directa. Como le pregunté a Sai Jafford, no te contestarán, aún no, pero sí tienen intención de luchar, o dejar que luchemos por ellos, lo cual no puede hacerse contra ellos. Luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos en nuestro trabajo». Eddie abrió la boca para decirle a Roland lo que el abuelo le había contado y volvió a cerrarla. Roland no le había preguntado, aunque esa había sido la razón por la que los había enviado a casa de Jafford. Ella no había mencionado para nada su conversación con el viejo Jamie. Se dio cuenta de que tampoco Susana se la había preguntado. «¿Le preguntarás a Henchik lo que le preguntaste a la señora Jafford?», preguntó Jake. «Sí», respondió Roland, «se lo preguntaré». «Porque sabes lo que responderá». Roland asintió y volvió a sonreír. No era una sonrisa que transmitiera bienestar, era tan fría como la luz del sol sobre la nieve. Un pistolero nunca formula esa pregunta hasta que sabe cuál será la respuesta, sentenció. «Nos reuniremos en la casa del padre para el ágape nocturno. Si todo sale bien, estaré allí justo cuando el sol salga por el horizonte. ¿Todos de acuerdo? Eddie, Jake». Una breve pausa. «Susana». Todos asintieron. Acho también asintió. «Entonces, hasta la noche. Que os vaya bien y que el sol jamás os ciegue». Azuzó a su caballo y se volvió para dirigirse hacia el caminito rechazado que conducía al norte. Contemplaron su partida hasta que lo perdieron de vista y, como siempre ocurría cuando se había ido, ellos se quedaban solos. Los tres compartieron un complejo sentimiento que era en parte miedo, en parte soledad y en parte orgullo lleno de nerviosismo. Siguieron cabalgando hacia el pueblo con los caballos un poco más juntos. 5. Ni hablar, ni se te ocurra meter esa maldita bestia de Brambo aquí. De eso nada, gritó Eventuck desde su posición tras el mostrador. Tenía una voz aguda, casi femenina. Rasgó la somnolienta quietud de la tienda como esquirlas de cristal. Señalaba a Acho, que estaba espiando desde el bolsillo delantero del guardapolvo de Jake. Una docena de compradoras desganadas, la mayoría de ellas mujeres con ropa de andar por casa, se volvieron para mirar. Dos granjeros vestidos con sencillas camisas marrones, pantalones blancos sucios y zoris, habían permanecido junto al mostrador. Se dieron la vuelta a toda prisa como si hubieran esperado que los dos forasteros fueran armados y estuvieran dispuestos a ir levantando una nube de polvo y llevándose consigo a Saito hasta Cala Camposanto. «Sí, señor», respondió Jake con suavidad. «Lo siento». Sacó a Acho del bolsillo del guardapolvo y lo sentó en el soleado porche, junto al lado de la puerta. «Quédate aquí, muchacho». «Acho, aquí», dijo el Billy Brambo en las ancas. Jake volvió a reunirse con sus amigos y entraron en la tienda. A Susana el olor le recordó a una en las que había estado durante su época en Mississippi, una mezcla de olor a carne salada, piel, especias, café, bolas de naftalina y las viejas engañifas de toda la vida. Junto al mostrador había un enorme barril de madera con la tapa un tanto apartada y un par de tenacillas colgadas de un clavo puesto ahí al lado. Del barril llegaba un intenso aroma de pepinillos en salmuera, tan penetrante que hacía saltar las lágrimas. «No se fía»,
gritó Tok con la misma voz chillona y molesta. Nunca le he fiado a un forastero y nunca le fiaré. Digo verdad y gracias. Susana cogió de la mano a Eddie y le dio un apretón de advertencia. Eddie se zafó de ella con nerviosismo, pero cuando habló su voz sonó tan débil como había sonado la de Jake. Agradecido quedo, Psyduck. Nosotros no te lo hemos pedido. Y recordó algo que había oído decir al padre Callahan. No lo hemos hecho en la vida. Algunos de los presentes en la tienda lanzaron un murmullo de aprobación. No quedaba ninguno que siguiera fingiendo que compraba. Tok se ruborizó. Susana volvió a coger de la mano a Eddie y esta vez le dedicó una sonrisa para acompañar el apretón. Al principio compraron en silencio, pero antes de terminar, muchas personas, todas ellas, habían estado en el pabellón hacía 2 noches. Los saludaron y les preguntaron con timidez qué tal estaban. Los 3 respondieron que estaban bien. Tenían sus camisas, incluidas 2 para Roland, sus pantalones de mezclilla, sus camisetas interiores y 3 pares de botines feos, pero útiles. Jake compró una cesta de golosinas, las escogió a dedo mientras Tok las metía en una bolsa de paja entretejida con lentitud, gruñona y desagradable. Cuando intentó comprar una saca de tabaco y unos cuantos papeles de fumar para Roland, Tok se lo negó con evidente satisfacción. Ni hablar, no pienso venderle de fumar a un crío, no lo he hecho en la vida. Buena idea, sí, dijo Eddie. De eso a la hierba del diablo solo hay un paso. El ministro de Sanidad dice gracias, pero si me lo venderás a mí, ¿no, Sai? A nuestro Dean le gusta fumarse un pitillo por la noche mientras planea nuestras formas de ayudar a los necesitados. Se produjeron un par de risitas al oír aquello. La tienda había empezado a llenarse de forma bastante asombrosa. En ese momento estaban actuando para un verdadero público y a Eddie no le importaba en absoluto. Tok estaba quedando como un idiota, lo que nos sorprendía. Tok era sin duda alguna duda, un idiota. De verdad que sí. Jamás he visto a nadie bailar mejor el Comala que él, gritó un hombre muerto de risa y se produjo un murmullo de asentimiento. Digo gracias, dijo Eddie, se lo diré. Y tu mujer canta bien, apuntó otro. Susana hizo una reverencia levantándose un poco la falda, finalizó sus compras, les puso punto y final empujando un poco más la tapa del barril y sacando un enorme ejemplar con las tenacillas. Eddie se acercó y dijo: creo haberme sacado algo así de verde de la nariz una vez, pero no lo recuerdo bien. No seas soez, querido, contestó Susana, sonriendo con dulzura durante un rato. Eddie y Jay estuvieron encantados de dejarle a ella la responsabilidad de regatear, lo que Susana hizo con gusto. Tok intentó cobrarle tanto como pudo por sus artillas, aunque Eddie sabía que eso no lo había hecho por ser ellos en particular, sino porque era parte de lo que Eben Tok consideraba su trabajo, o tal vez a lo que estaba llamado. En realidad era lo bastante inteligente como para intuir el calibre de su clientela, porque cuando llegó el fin de sus compras, hacía tiempo que había dejado de molestarlos, lo que no evitó que hiciera resonar las monedas con que le pagaron sobre un cuadrado metálico especial que parecía reservado a ese único propósito y que mirase a contraluz los granates de Jake y rechazase uno de ellos, que era como los demás, según pudieron ver Eddie, Jake y Susana. ¿Cuánto tiempo estaréis por aquí, chachos?, preguntó con un tono ligeramente cordial cuando las compras estuvieron finalizadas. Aunque tenía los ojos entornados y Eddie no tuvo ninguna duda de que dijeran lo que dijeran, llegarían a oídos Eisenhower, Oberholzer y de cualquiera que se interesase antes de que el día tocase su fin. Bueno, eso depende de lo que veamos, respondió Eddie. Y lo que veamos depende de lo que las gentes nos muestren, ¿no le parece? Sea.
afirmó Toc, aunque parecía desconcertado. En ese momento había unas 50 personas en el espacioso almacén y tienda de víveres, la mayoría de ellas simplemente mirando embobadas. Había una suerte de emoción que flotaba como polvo en el aire. A Eddie le gustaba. No sabía si eso estaba bien o mal, pero sí, le gustaba mucho. También depende de lo que las gentes quieran, añadió Susana. Yo te diré lo que quieren, morenita, dijo Toc con su voz estridente de esquirlas de cristal. Quieren paz, como siempre. Quieren que este pueblo siga así después de que vosotros 4... Susana cogió el dedo pulgar del hombre y se lo dobló hacia atrás. Lo hizo con destreza. Jake tuvo sus dudas de que más de 2 o 3 gentes, las que estaban más cerca del mostrador, lo hubieran visto, pero la cara de Toc adoptó un color blanco, sucio, y los ojos se le salieron de las órbitas. Me lo tragaría si me lo dijera un viejo o a punto de perder la chaveta, dijo ella, pero no me lo creo de ti. Vuelve a llamarme morenita, gordo ceboso, y te sacaré la lengua de la boca y haré que te chupes el culo con ella. Te imploro perdón, gritó Toc. En ese momento le brotaron gotas de sudor en las mejillas bastante voluminosas y asquerosas. Te imploro perdón, lo imploro. Está bien, respondió Susana y lo soltó. Ahora tendríamos que salir y sentarnos en tu porche durante un rato, porque las compras son una labor agotadora. 6. En el almacén de Toc no había guardianes de Laz como Roland había contado que habían mejis, pero había mecedoras alineadas a lo largo de todo el porche, 12 en total, y cada 3 escalones había un espantapájaros debido a la estación en la que se encontraban. Cuando los compañeros del K de Roland salieron, llevaron 3 mecedoras hasta el centro del porche. Acho se tumbó contento entre los pies de Jake y se quedó dormido con el hocico apoyado sobre las patas delanteras. Eddie levantó el dedo pulgar para señalar hacia atrás en dirección al almacén de Eventoc. Qué pena que Deta Walker no estuviera ahí dentro para comprarle unas cosillas a ese hijo de puta. No creas que no me he sentido tentada en su nombre, dijo Susana. Se acercan unos tipos, anunció Jake. Creo que quieren hablar con nosotros. Claro que quieren, dijo Eddie. Para eso hemos venido. Sonrió, su hermoso rostro se embelleció aún más. Por lo bajo dijo: Os presento a los pistoleros, chicos. Ven, cómanla. Van a llover balas. Cierra esa bocaza que tienes, hijo, dijo Susana, pero estaba riendo. Están locos, pensó Jake, pero si él era distinto, ¿por qué se reía también? 7. Henchik de los Manis y Roland de Gilead descansaban al mediodía a la sombra de una enorme floración rocosa, comiendo pollo frío y arroz envuelto en tortillas y bebiendo refresco de sidra de una sola jarra que se iban pasando. Henchik marcó el inicio con una palabra a la que se refería con la fuerza y el paso. Luego se quedó callado. A Roland le pareció bien. El viejo había contestado que sí a la única pregunta que el pistolero había necesitado preguntar. Cuando hubieron terminado de comer, el sol se había metido detrás de los profundos desfiladeros y escarpaduras, así que caminaron en la sombra, abriéndose paso por una senda plagada de escombros y demasiado estrecha para sus caballos, a lo que habían dejado en un bosquecillo de hojas amarillas que temblaban bajo los álamos. Montones de pequeñas lagartijas corrían delante de ellos y salían disparadas en algunas ocasiones hasta las grietas de las rocas. Sombrío o no, en aquel lugar hacía más calor que en las mismísimas puertas del infierno. Tras 1,5 kilómetros de ascensión constante, Roland empezó a respirar con dificultad y a utilizar el pañuelo para secarse el sudor de las mejillas y el cuello.
Henchik, que aparentaba unos 80 años, caminaba delante de él con una serenidad imperturbable. Respiraba con la facilidad de un hombre que pasea por el parque. Había dejado su capa abajo, colgada de la rama de un árbol, pero Roland no vio manchas de sudor esparcidas por su camisa negra. Llegaron a un peralte del camino y durante un instante el mundo hacia el norte y al oeste se extendía a sus pies con un esplendor sedoso y vaporoso. Roland pudo ver los enormes rectángulos tostados de la tierra de pastura y el diminuto ganado de juguete. Hacia el sur y el este, los campos eran cada vez más verdes a medida que se acercaban a las tierras bajas del río. Veía el pueblo del Cala e incluso, en la onírica distancia del oeste, las lindes del gran bosque a través del cual habían conseguido llegar hasta allí. La brisa que los bañaba en esa estrecha senda era tan fría que hizo a Roland lanzar un grito ahogado. Aun así, alzó la cara hacia ella con grandiosidad, con los ojos casi cerrados, al tiempo que olisqueaba las cosas que había en el Cala: los novillos, los caballos, el grano, el agua del río y el arroz, arroz y más arroz. Henchik se había quitado el sombrero de ala ancha y copa achatada y también había levantado la cabeza y tenía los ojos casi cerrados. Estaba absorto en un agradecimiento silencioso. El viento le echó hacia arriba la larga cabellera y separó de forma juguetona los pelos de la barba que le llegaba hasta la cintura en horquetas. Estuvieron así durante unos 3 minutos, dejando que la brisa le refrescase. A continuación, Henchik volvió a encasquetarse el sombrero en la cabeza. Miró a Roland. ¿Diríais que el mundo terminará envuelto en llamas o congelado, pistolero? Roland pensó en ello. De ninguna de las dos formas, respondió al fin. Creo que terminará sumido en la oscuridad. ¿Eso creéis? Sí. Henchik lo pensó durante un rato. Luego se volvió para continuar la ascensión del camino. Roland estaba impaciente por llegar a su destino. Sin embargo, tocó el hombro del Mani. Una promesa era una promesa, sobre todo cuando uno se la ha hecho a una señora. Estuve con uno de esos de los desmemoriados anoche, declaró Roland. ¿No es así como llamáis a los que han decidido abandonar vuestro catet? Sí, los llamamos desmemoriados, confirmó Henchik, mirándolo con detenimiento. Pero no usamos la palabra catet. La conocemos, pero no es nuestra, pistolero. En cualquier caso, vos habéis dormido en el Rocking B con Baum Eisenhardt y con nuestra hija, Margaret, y ella tiró el plato para vos. No lo mencioné cuando conversamos anoche, porque ya lo sabía como vos. De todas formas, tendríamos otras cosas de las que hablar, ¿verdad? De cuevas y esas cosas. Sí. Roland intentó ocultar su sorpresa, aunque no debió de conseguirlo, porque Henchik asintió ligeramente con la cabeza tras la barba. Se vio cómo sus labios dibujaban una sonrisa de medio lado. El Mani tiene formas de enterarse, pistolero. Siempre tiene formas de enterarse. ¿No me vas a llamar Roland? No. Ella me pidió que os dijera que Margaret, del clan Senda Roja, está bien con su hombre pagano. Ah, muy bien. Henchik hizo un gesto de asentimiento. Si eso le dolía, no lo demostró, ni siquiera con la mirada. Condenada sea, dijo. Usó el tono que se utilizaría para decir: parece que esta tarde hará sol. ¿Me estás pidiendo que le diga eso?, preguntó Roland. Le divertía y le aterraba al mismo tiempo. Los ojos azules de Henchik se habían vuelto marronosos y acuosos por la edad, pero no cabía duda de que fue sorpresa lo que se reflejó en ellos al oír esa pregunta. Sus pobladas cejas se arquearon. ¿Por qué iba a molestarme?, preguntó. Ya lo sabe. Tendrá tiempo de sobra para arrepentirse de su hombre pagano en las profundidades del Nar. Eso también lo sabe. Vamos, pistolero.
Otro cuarto de rueda y ya habremos llegado, pero es un camino empinado. 8. Sí que era empinado, pero empinado de verdad. Media hora después llegaron a un lugar donde una roca desprendida bloqueaba casi por completo el camino. Henchik se abrió paso por un lateral. Sus pantalones oscuros ondulaban con el viento. La barba le levantaba hacia los lados y sus dedos de uñas largas se apretaban por el ansia de caza. Roland lo siguió. La roca desprendida estaba caliente por el sol, pero el viento era tan frío en ese momento que él estaba temblando. Sentía cómo los tacones de sus raídas botas quedaban asomados sobre una caída estremecedora de 60 metros de alto. Si el viejo decidía empujarlo, todo acabaría en un abrir y cerrar de ojos, como quien no quiere la cosa. Pero no sería así, pensó. Eddie ocuparía mi lugar y los otros dos seguirían adelante hasta caer. En el extremo más apartado de la roca desprendida, la senda terminaba en un agujero irregular y oscuro de 2 metros de profundidad y 1,5 de anchura. Una corriente de aire procedente de allí le sopló a Roland en la cara. Era un vaho apestoso y desagradable. Entremezclados con él se oían gritos que Roland no pudo entender, aunque eran gritos emitidos por voces humanas. ¿Lo que se oye son los gritos de las gentes de Nar?, le preguntó a Henchik. En ese momento los labios casi ocultos del anciano carecían de toda sonrisa. «No hagáis burla», sentenció. «Aquí no, porque os encontráis en presencia del infinito». Roland lo creyó. Avanzó con cautela, con las botas aferradas al pedregal de cascajos, con una mano apoyada en la culata de su pistola. Ahora siempre llevaba la pistola a la izquierda, si es que llevaba alguna, bajo la mano sana. El hedor apestoso procedente de la boca abierta de la cueva se volvió aún más intenso. Resultaba nocivo, cuando no directamente tóxico. Roland se puso el pañuelo sobre la boca y la nariz con su tullida mano derecha. Había algo en el interior de la cueva en las sombras. Huesos, sí, los huesos de lagartijas y otros animales pequeños, aunque había algo más, una silueta que conocía. «Tenga cuidado, pistolero», le advirtió Henchik, pero se apartó para que Roland entrase en la cueva si así lo deseaba. «Mis deseos no importan», pensó Roland, «simplemente es algo que debo hacer, así de simple». La silueta en la sombra se volvió más nítida. No le sorprendió descubrir que era una puerta exactamente igual a las que había encontrado en la playa. ¿Por qué si no ese lugar iba a llamarse Cueva de la Puerta? Estaba hecha de fustaferro o quizá de fustánima y se encontraba a unos 6 metros de la entrada de la cueva. Tenía 20 metros de alto, como las puertas de la playa, y al igual que aquella se encontraban aislada entre las sombras, con goznes que al parecer no estaban agarrados a nada. Aún así, giraría sobre esos goznes con facilidad, pensó. Girará cuando llegue la hora. No había cerradura, el pomo parecía de cristal. Debajo tenía grabado una rosa. En la playa del mar del oeste, las 3 puertas tenían grabaciones en alta lengua. El prisionero en una, la dama de las sombras en otra, el que empuja en la tercera. En esta estaba el jeroglífico que había visto en la caja oculta en la iglesia de Callahan. Significa ignoto, dijo Roland. Henchik asintió con la cabeza, pero cuando Roland avanzó para rodear la puerta, el anciano dio un paso hacia adelante y extendió la mano. Id con cuidado, puede que descubráis por vos mismo a quién pertenecen esas voces. Roland entendió lo que quería decir. A unos 2 o 3 metros de la puerta, el suelo de la cueva descendía en un ángulo de 50 o incluso 60 grados. No había nada a lo que agarrarse y la piedra parecía tan lisa como el cristal. A 10 metros de profundidad, esa resbaladiza caída se abría a un abismo. Voces que gemían se elevaban
entremezcladas desde allí, y entonces una de ellas se oyó con claridad. Era la voz de Gabriel Deschênes. «Roland, no», chilló su madre muerta de entre la oscuridad. «No me dispares, soy tu ma». Pero antes de que pudiera terminar, el estallido solapado de las pistolas la cayó. El dolor impactó en la cabeza de Roland. Se apretaba la cara cubierta con el pañuelo con una fuerza tal que hubiera bastado para romperle la nariz. Intentó relajar los músculos del brazo, aunque al principio fue incapaz de hacerlo. A continuación de aquella oscuridad hedionda surgió la voz de su padre. «He sabido desde que ibas a gatas que no eras precisamente un genio», dijo Steven Deschênes, con una voz cansada. «Pero nunca creí hasta ayer por la noche que fueras idiota. Mira que dejar que te metiese en un brete como una vaca. Dioses». «No importa, no son ni siquiera fantasmas. Creo que son solo ecos. De alguna forma han salido de mi cabeza y se han proyectado». Cuando rodeó la puerta, esta vez atento a la caída que quedaba a su derecha, ésta desapareció. Quedó solo la silueta de Hedgie, el grave perfil masculino recortado en papel negro que se encontraba en la entrada de la cueva. La puerta sigue ahí, pero solo se puede ver desde un lado, y en ese sentido es igual a las demás puertas. Menuda preocupación más tonta, ¿no?, dijo con una risita la voz de Walter procedente de las profundidades de la garganta de la cueva de la puerta. «Déjalo, Roland, es mejor dejarlo y morir que descubrir que la habitación en lo alto de la torre oscura está vacía».